La retrospectiva es el momento en el que hacemos una pausa para recuperar todo lo aprendido durante un cierto periodo de tiempo y ver qué es lo que continúa después. Y hoy vamos a hacer precisamente eso, extraer los principales aprendizajes del 2023 previo al cierre de la temporada. Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. El día de hoy, como ya les adelanté, he preparado un episodio con los aprendizajes principales de esta primera temporada de Activa tu Podcast. Hoy estamos grabando el penúltimo episodio de la temporada. Todavía nos falta uno más, pero quería adelantarles ya un poquito acerca de, pues esto, ¿no? Que son los aprendizajes, lo que más me pareció de relevancia durante este cierre de año. Hoy que estoy grabando esto, el día de hoy es jueves 29 de noviembre, fue un día muy movido en redes sociales en términos de podcast. Hoy se compartió el Spotify Wrapped y fue muy lindo ver tanto amor al podcasting. Creo que el ver tanto amor hacia otras personas que se dedican a producir sus podcasts, me dejó muy motivado, me dejó con muchas energías y ganas de hacer esto, de terminarlo y sobre todo de tenerlo listo para antes de la fecha. Y bueno, pues ojalá más momentos de Spotify Wrapped y que por muchos años continúe eso. Para el episodio de hoy te voy a compartir primero unos datos del podcast, de Activa tu Podcast, y después los 5 aprendizajes. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que para no perderte ningún episodio, hay que suscribirse. Todos los martes estoy compartiendo un episodio nuevo hablando de temas que te van a ayudar a activar o a reactivar tu podcast. Así que en este momento, si aún no lo has hecho, te invito a que le des al botón de seguir, al botón de suscribirse o en cualquiera de las plataformas que estés. Incluso si estás escuchándolo en YouTube, pues puedes suscribirte como un seguidor del canal. Y ahí vamos a estar compartiendo los episodios y siempre te van a estar apareciendo hasta mero arriba cada martes. Ahora sí, vamos con los datos, que es lo primero que te quiero compartirte. Estos datos que te voy a pasar son un lapso de 3 meses y medio. El podcast fue lanzado el 15 de agosto. Y bueno, ¿por qué quiero compartirte la data? En el podcasting, a diferencia de en el de YouTube, no hay tanta transparencia en cuanto a cuánta gente te escuchó tus episodios o cuánta gente te sigue en el canal. Esos son datos que tú puedes acceder fácilmente de cualquier youtuber, pero no ocurre así en el podcasting. De hecho, por eso es tan relevante el Spotify Wrapped, porque pues ahí es en donde poquito a poquito las personas se van mostrando y van dejando pues entrever ciertos números, ¿no? De respecto a sus audiencias, desde dónde los escuchan, cuánto los escuchan, etcétera, ¿no? Ya un poquito más a detalle, eso no lo puedes ver en YouTube tampoco, pero pues también cantidad de seguidores, entre otras cosas, de una plataforma, cabe resaltar. Entonces, yo lo que quise hacer en este episodio es pues ser lo más transparente posible contigo para que tú también pues tengas un punto de referencia. Y aquí pueden pasar dos cosas, ¿no? Yo estoy muy consciente de ello. Puede ser que al escuchar los números que te voy a decir, digas, uy, están bien bajitos, mi programa tiene mucho más, o el programa que yo estoy produciendo se lleva de encuentro el Activa tu Podcast, y está bien. O sea, pues para mí no sería justo compararme con programas de otros nichos, ¿no? Pues porque lo mío es algo, yo soy consciente de que es algo muy específico. Entonces, pues yo estoy trabajando en pro de la audiencia que escucha este podcast. Y pues X, o sea, ahí están los números. Y lo otro que puede pasar es que pues los números estén por encima de tu programa y pues esto se convierta en un referente, ¿no? En un referente de respecto a, oye, pues si Mike comentó que había tantos números, pues entonces yo le puedo apuntar a cierto número. Entonces, cualquiera de las dos está bien. El punto aquí es como tener unas referencias y sobre eso, pues continuar trabajando. Los números que te voy a compartir o los datos que te voy a compartir, voy a empezar primero con el tema de los seguidores. Los seguidores que el programa tiene actualmente son 87 seguidores en Spotify. En Apple Podcast no se los pude compartir porque tuve un detalle ahí con mi cuenta de Apple, no sé qué pasó, ya no pude acceder a ella, pero los seguidores sí llegamos a 87 personas y vale la pena resaltar
que el incremento fue yo tenía antes 39 y después llegué a 87. Ahora, ¿por qué tenía 39 antes? Pues porque este es un programa que se relanzó. Activa tu Podcast nació en el 2020 y luego se puso en pausa y después eliminamos todos los episodios previos para hacer el relanzamiento. Entonces, esos 39 seguidores pues se acumularon a lo largo de 3 años, ¿no? 3 años. Y para mí fue muy grato saber que pues en solo 3 meses logramos pues la misma cantidad de seguidores que en los 3 años previos. Entonces eso para mí, esas son las referencias que a mí me gusta hacer cuando yo empiezo a trabajar con el tema de los números, ¿no? Y eso por supuesto que fue un gran logro. Otro número interesante que te quiero compartir es el número de las reseñas. Esto sí es algo que que todas las personas pueden ver. Actualmente tengo 12 reseñas en Spotify de 5 estrellas y te lo agradezco infinitamente. O sea, te agradezco que todas las reseñas hayan sido de 5 y no de 4 ni de 3, porque como lo he dicho en episodios anteriores, si son de menos de 5, mejor escríbeme en privado y dime qué le mejoro. Pero si me vas a dar las 5, pues pónmelas ahí, eso te lo voy a agradecer mucho. Y en Apple tengo 16 reseñas de 5 estrellas. Y bueno, te cuento, también las reseñas que yo conseguí de Apple Podcast, 15 de las 16 son del periodo previo, ¿no? En donde pues algunos amigos me estuvieron dejando reseñas por ahí. Incluso mi exnovia me dejó una reseña por ahí, etcétera. Entonces, pues todo eso se acumula y al día de hoy no hay más que agradecer y decir, oye, de verdad, porque pues eso son cosas que al final uno observa y van mostrando el crecimiento de un programa, ¿no? Por último, el último número que te quiero compartir es el de las descargas. De nuevo, la referencia es el 15 de agosto. Desde el 15 de agosto hasta el día de hoy tenemos un total de 846 descargas. Y este número, ¿por qué me parece tan lindo? Porque una de las metas del programa, cuando yo lo lancé, fue activar 1000 podcasts, ¿no? Ahora, esto yo creo que ya lo he dicho antes. 846 descargas no simbolizan 846 podcasts activados, pero lo que sí simbolizan es ese recorrido, ¿no? Ese recorrido que ya vamos haciendo, ya estamos caminando y bueno, pues por supuesto que es muy satisfactorio saber que eso está ahí. Hasta ahí los datos. Te iba a compartir también el porcentaje de retención de los episodios, pero la realidad es que ya no alcancé a sacarlo. Luego lo haré y quizás más adelante aprovecharé para hablar del tema y pues te compartiré cuál es el porcentaje promedio de la retención de los episodios que yo traigo, que es un dato muy importante también dentro del podcasting. Pero bueno, no nos alcanzó el tiempo. A grandes rasgos, pues te di esos números. Espero que tú también los puedas tener por ahí anotados y pues lleves un seguimiento, ¿no? Incluso pues te puedas poner objetivos y metas de, oye, pues ahora quiero tener 30 reseñas y pues toca pensar qué estrategias emplear para obtenerlas. Quiero tener descargas, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta ahí el tema de los datos. Vamos ahora a los aprendizajes que yo seleccioné después de dar una buena pensada. Me fui por 5 aprendizajes y vamos ahora a arrancarnos con el primero. El primer aprendizaje decidí llamarlo profesional y amateur, el hobby y el negocio. ¿Por qué quiero hablar de este aprendizaje? Te cuento. La semana pasada estaba platicando con mi amigo Eliud, que estamos ahorita trabajando en su podcast, y él me dijo, Mike, tú dices que los que hacemos el podcast o lo hacemos por hobby o lo hacemos de forma profesional. Yo lo que quiero solamente es disfrutar esto, ¿no? Y él me hacía mucho hincapié en que no quería tanta estructura en su programa porque pues él buscaba tener fluidez, tranquilidad, hacerlo por pasión y no estar como tan atado a objetivos tan profesionales, ¿no? Y cuando yo lo escuché, o sea, cuando él me daba esta retroalimentación, ¿no? Yo me puse a pensar en, pues, cómo fue que lo dije, ¿no? ¿Cómo lo habré transmitido cuando hablé de esto en el episodio? No, ahorita a ver, les digo el número rápido. El episodio fue el episodio 6. Y quiero tomar este comentario o esta retroalimentación como para ahí hacer algunas, pues no sé si correcciones, pero sí a lo mejor aclarar lo que yo quiero transmitir, ¿no? Entonces, lo que yo quiero transmitirle a las personas es que el hobby y la estructura no están peleados, ¿no? Y esto, ¿por qué lo digo? Porque al momento de hacerme hincapié en oye, yo no quiero estar como presionado y frustrado con estar haciendo el podcast, o sea, si yo lo quiero disfrutar,
No quiero que me tengas como con reglas y demás. Yo lo que dije, ok, está bien, o sea, no lo hagamos así, pero la estructura dentro de cualquier, o sea, incluyendo, yo tengo mis hobbies, ¿no? Yo tengo por hobby jugar básquetbol y jugar videojuegos 2 días por semana. Y estos, o sea, los martes y jueves de 10 a 12 de la noche, yo ya sé que están definidos para jugar Call of Duty, ¿no? Y entre semana, miércoles o jueves, dependiendo de cuando nos rolen partidos, yo ya sé que tengo pues participación con el equipo de básquetbol en el que juego. Entonces, eso ya tiene una estructura en la cual, a pesar de que no es algo profesional, a pesar de que a mí no me van a pagar nunca por jugar básquetbol ni jugar videojuegos, pues tengo un compromiso con esos hobbies que yo tengo. Y precisamente esto, si lo llevamos al podcasting, es lo mismo. O sea, debe haber una estructura en cuanto a los días. O sea, si yo digo que voy a publicar todos los martes hay que estar ahí. Porque pues con eso me comprometí conmigo mismo y con la audiencia. Si yo digo que para llegar a los martes tengo que estar ahí, entonces es importante que yo grabe, que yo tenga mis horarios de grabación para poder ejecutarlos y para poder salir a tiempo. Eso habla, sí, de profesionalismo, ¿no? Pero si le queremos quitar, o sea, si queremos extraer una sola cosa de profesionalismo y, digamos, dividirlo en me pagan o no me pagan, pues eso no quita el hecho de que uno deba de ponerlo en la agenda para realmente trabajar el programa. Entonces, eso es como una de las cosas que yo quiero dejar bien en claro. ¿Por qué? Porque cuando no lo haces así, o sea, digamos que, bueno, no, yo quiero fluir y quiero hacerlo como yo, o sea, cuando tenga ganas y cuando pueda, pues probablemente vayan a salir los episodios y debo haber excepciones a la regla que lo logren, ¿no? Pero en la gran mayoría de las personas que lo hacen así, y créanme que he conocido a muchas personas que empiezan de esa manera, terminan teniendo una muy mala experiencia dentro del podcast, porque aunque dicen que no les importa, luego sí empieza la frustración, es que nadie me escucha, es que nadie me dice nadie me dice nada del podcast, entonces empiezan y eso se convierte en algo negativo para el medio, porque entonces empiezan a decir que el podcast no funciona como medio, ¿no? Cuando en realidad pues no era eso, ¿no? Sino fue el hecho de no comprometerse con el mismo y esperar que los resultados se dieran simplemente porque me puse a grabar, ¿no? Por eso yo insisto, planificar, diseñar, dedicar un tiempo a pensar en cómo es que se saldrá en internet y cómo conectará con las personas, porque al final eso es lo que buscamos, ¿no? O sea, buscamos conectar con otras personas. Y si no estamos buscando conectar con otras personas, lo diré siempre y seré muy, muy directo con todos, con cualquier persona. Mejor graben notas de voz para ustedes mismos y ya está. No las publiquen en ningún lado, ¿no? Y eso, si el ejercicio de estar hablando frente a un micrófono te funciona, pues grábalos, pero no los publiques, ¿no? O sea, y eso le quitas presión a tu proyecto y a tu hobby, ¿no? Y simplemente te grabas y ya está. Y si quieres lo contrario, pues entonces sí, aplícate. Eso es lo primero, ¿no? O sea, que es como aprendizaje o como aclaración, como lo queramos llevar, pero que quede bien claro. El segundo, la constancia es la clave del podcasting, ¿no? Yo me acuerdo que, y esto lo dije, ¿no? En el episodio que grabé, en el episodio 10, cada vez que preguntaban, oye, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para un podcast exitoso? Casi todos decían lo mismo, o sea, constancia, constancia, constancia. Hoy en día hay más de 5 millones de podcasts en Spotify y pues en las otras plataformas aún hay más. Aún así, esto no supera la cantidad de canales de YouTube que existen. Lo digo por si ya si cada vez que las personas llegan y dicen, es que ya hay más podcasts, o sea, todo el mundo tiene un podcast, pues probablemente en la cabeza, ¿no? O probablemente sí estén ahí, pero el hecho de que esté el podcast no quiere decir que sea un podcast que esté constante. Entonces, el 93% de los podcasts muere después del episodio número 7. Si tú ahorita ya pasaste del episodio 7, bienvenido, ya estás en el gran grupo selecto del 7%, porque el otro 93% se quedó en el camino y difícilmente va a volver a menos que estén escuchando Activa tu Podcast, por supuesto. Pero si no, no van a regresar. Entonces, ¿cuál es el punto principal aquí? El estar ahí constantemente. O sea, en lugar es estar ejecutando. Aprendes más ejecutando que planeando y pensando y diseñando. O sea, ya lo dije anteriormente, hay que hacerlo, pero una vez que esté, ya, o sea, como esté y como pueda, pero hay que salir a darle. Y de aquí, o sea, yo extraigo, Joe Rogan empezó en el 2009, ¿no? 2009.
¿Cuántas cosas no se le habrán atravesado desde el 2009 hasta la fecha? Yo creo que un montón, ¿no? Si yo con 3 meses ya he fallado, ¿no? No sé si ustedes se dieron cuenta, pero un episodio no salió el martes, salió el miércoles, porque la vida es así y ya está. Pero eso es como, ok, ya pasó, a continuar. Salió el miércoles, pero el próximo tiene que salir el martes y a recuperarnos de la falla. Al final, el punto principal es ser constante. Tercer punto, apostar por ti mismo. Cuando yo trabajaba en un podcast, uno de mis podcasts favoritos, que es Máquina de Ventas. Yo trabajaba como podcast manager junto a Dan y junto a Santiago. Aquí les mando un saludo por si están escuchando esto. Y, o sea, me encantaba, estaba haciendo muchas cosas que me gustaban y había otras cosas que no tanto, ¿no? Pero ciertamente, o sea, siendo muy sincero con todos ustedes, yo no veía mi salida de ese trabajo, ¿no? O sea, cuando me dijeron que ya no me iban a renovar el contrato, me tomó por sorpresa. ¿Por qué? Pues porque yo acababa de conseguir, imagínate, escuchas mucho tiempo un podcast que te encanta, luego abren una vacante, aplicas, quedas, y mi trabajo era escuchar el podcast, ¿no? O sea, me estaban pagando por escucharlo y hacer muchas otras cosas más que de pronto no me gustaban, no me encantaban tanto, pero en esencia yo estaba aprendiendo un montón, yo estaba extrayendo muchos insights de la industria y estaba haciendo un montón de cosas, ¿no? Pero cuando eso llegó a su fin, pues por supuesto que me entré en shock, ¿no? O sea, dije, ¡a la madre! Porque no estaban mis planes dejar ese trabajo este año. Y cuando todo terminó, o sea, Dan fue 100% honesto conmigo y me dijo, oye, ¿sabes qué? O sea, la regamos, ¿no? O sea, diseñamos un puesto que no necesitábamos otra cosa, tuvimos un error, tú también tuviste tus fallas, pero bueno, arreglamos ahí, todo quedó en súper buenos términos. Pero algo que él resaltó y se me quedó bien grabado, me dijo, bueno, ahora sí, métele duro a tu emprendimiento, ¿no? Y eso, yo digo que me quedé, o sea, se me quedó ahí y él me insistía, me decía, yo no te veo trabajando para otro podcast, o sea, que lo haces bien, ¿no? Pero yo no entiendo por qué no le metes duro a tu productora, ¿no? O sea, por qué no lanzas otro eterno retorno y le metes con todo. Y yo me quedaba, o sea, yo ahí me quedé así como de, oye, sí es cierto, o sea, ¿por qué no lo estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy frenándome? Entonces, lo primero que tuve que aceptar fue que no le estaba dedicando la atención que mi emprendimiento necesitaba, ¿no? Y por eso, pues, los resultados nos estaban dando, por supuesto, porque pues una falta de atención total, ¿no? Y tenía Activa tu Podcast parado, ¿no? Ya se los conté al principio, es un podcast que se relanzó. Entonces fue como, oye, ahí está Activa tu Podcast, ahí está en media, ¿a qué pinches horas vas a empezar? ¿No? O sea, como ya siendo muy de, ya vato, o sea, ponte, aplícate y métele. O sea, si no van a estar ahí, es una idea nada más y no le metes. Entonces, creo que esa charla y ese momento fue de, o le das o le das. Y si no, pues deja de quejarte pensando que por qué no pasan las cosas. Y menos aquí, ¿no? Grabando el episodio número 17. Gracias a una charla, gracias a una decisión, gracias a confiar y apostar. O sea, porque ahorita lo que estoy haciendo literal es apostar por mí. O sea, apostar por mi proyecto, apostar porque lo que estoy comunicando se hace bien. Y están pasando cosas bien chidas. Entonces, pues para mí eso, yo tomo este aprendizaje, me lo echo en la mochila y me lo llevo al 2024 porque sé que va a seguir dando resultados como los ha dado hasta hoy. Aprendizaje número 4, la preparación con rigor. Esta preparación, miren, cuando yo lancé los primeros 3 episodios, yo planeé y dije, voy a estar fácilmente cada semana preparando y grabando 3 episodios y entonces voy a grabar pues toda una temporada de 17 episodios en 4 semanas o en 5 semanas, ¿no? Perdón mis matemáticas. Y pues en esencia pude preparar los primeros 3 episodios, pero vieran qué difícil fue después. Ya, o sea, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo diseñar y pensar que una cosa va a ser de una manera y luego va a ser otra. ¿Y por qué digo de la preparación con rigor? Porque en efecto yo podía preparar 3 episodios con lo que estaba en mi cabeza, ¿no? O sea, de, a ver, háblame de este tema y pues voy a ver, y empezaba a hablar, ¿no? Pero conforme fui adentrándome, sobre todo porque me tocó voltear a ver las respuestas de la encuesta, de los temas en los que querían que hablara, y yo dije de que, ay, madres, pues ese tema no le sé, ¿verdad? O sea, entonces toca
meterme más a fondo, leer más, revisar qué dicen en otros, porque pues literal va a quedar grabado, lo que quede grabado. Yo no había caído como en esa conciencia, ¿no? Va a quedar grabado y va a ser de, vato, tú dijiste que esto era así, o sea, ¿de dónde extrajiste la información? Entonces poco a poco fui desarrollando un sentido de, a ver, hay que prepararse más. Ejemplo, cuando me tocó empezar a preparar los episodios de Podcaster Live, ahí fue como de, no, sí, pues la vida de Joe Rogan y ya está. Pero ándale, o sea, ¿qué se dijo, no? O sea, ¿qué hay? ¿Cuáles son las fuentes distintas? Entonces, en lugar de dedicarle 1 hora a la preparación del episodio, pues tocó meterle 3, 4 horas. Tocó ir a escucharse sus podcasts otra vez. Tocó ir a ver las notas que se habían escrito sobre él. Y pues eso se fue demorando. Pero pues aunque era más trabajo, pues fue de, oye, pues qué bueno, porque cada vez tienes más información con la cual poder hablar y pues hablar con mayor seguridad y sobre todo dar mayor valor a la audiencia, ¿no? Ahora, otro ejemplo que te quiero dar, también en esto de la preparación con rigor, es que a mí se me presentó la oportunidad de dar un taller de Activa tu Podcast hace unas semanas, en octubre. Por un lado estaba emocionado, ¿no? Porque pues estaba viendo frutos del trabajo del programa, del proyecto. Pero por otro lado, me tocó ver que pues la preparación y la profesionalización es en todos los sentidos, ¿no? Yo tenía esa sensación de que como ya sé de podcasting y como todo lo tengo en la cabeza, pues va a ser fácil comunicar. Pero, ¿con qué me topé? Pues, por ejemplo, con mi presentación, la presentación que hice para ese taller no fue la más óptima. No me gustaría mostrárselas porque la verdad es que no está linda. No le metí un buen diseño. Métele diseño, ¿no? Ya saben cómo dicen. Y eso fue como de, oye, hay que preparar mejor también las presentaciones. Una cosa es ser podcaster y otra cosa es ser tallerista. Además de eso, la forma en la que uno comunica y se expresa frente al público, soy muy franco, o sea, no me da miedo. Tengo experiencia hablando frente al público durante mucho tiempo, pero de nuevo, eso no quiere decir que estés preparado para dar un taller. O sea, hay que especializarse, hay que documentarse, hay que prepararse mejor. Eso para mí, o sea, y puede sonar algo tan obvio, ¿no? Pero lo extraigo como aprendizaje porque precisamente por obviarlo, lo dejé de lado y entonces no le metí atención y pasó lo que sucedió, ¿no? Que al final se convierten en situaciones que pues la pasas mal, ¿no? O sea, dice, estás pensando, y sobre todo una persona que cuando es tan crítica consigo misma como yo, estás pensando, uy, es que aquí pude haber hecho esto, uy, es que aquí la regué. Entonces de verdad, ahí fue donde dije, vale, me preparo, le meto más preparación a cada episodio y entonces sí me hago para echarme. Y sin exagerar, ¿no? O sea, aquí es una ambivalencia y es un balance, sin exagerar. Hasta que no esté bien preparado no voy a dar otro taller. No, claro, o sea, vendrá el otro taller y si viene en diciembre, fregón, pero ya sé en dónde meterle más foco de atención, que es en las áreas en donde más me falta, ¿no? Ese es el punto principal. Y el quinto y último punto de los aprendizajes que te quiero compartir es aceptar que vas a fallar. Te cuento, cuando yo estaba en la escuela, yo estudié organización deportiva, entrenamiento deportivo y pues prácticamente ese era en el área en el que me especialicé. Nos enseñaban cómo diseñar los macrociclos anuales de los deportistas a los que estábamos preparando. Y estos macrociclos pues es prácticamente un calendario anual, ¿no? En donde veías, pues valga la redundancia, todo el año. Y entonces empezabas a seleccionar, bueno, pues el periodo de preparación del deportista va a ser de enero a marzo. Y el periodo de competencia, pues una vez que en todo ese periodo de preparación, pues vas a entrenar la fuerza, la resistencia y vas a desarrollar la condición física para que en marzo, que empiezan las competencias, pues ya, en mi caso que el deporte era el básquetbol, pues ya toque un poco más de juego, toque un poco más de táctica, más partidos amistosos, etcétera. Y bueno, así te ibas haciendo el diseño de todo el año, ¿no? Y entonces los maestros hacían mucho hincapié era, hay que ser flexibles. La planificación es flexible. Siempre se tiene que adaptar. Y eso a mí me hacía mucho ruido porque me hacía pensar de que, entonces, ¿para qué hago el plan si al final lo tengo que estar modificando? Pero lo entendí casi de inmediato, ¿no? Porque yo al mismo tiempo estaba participando como atleta. ¿Y qué ocurre, no?
nunca sabes cuándo un deportista puede estar pasando una situación difícil o cuándo tú puedes estar pasando una situación difícil, cuándo la salud de la persona va a evitar que participe en alguna práctica, cuándo una lesión, o sea, por salud me refiero a cuándo le va a dar COVID, cuándo va a resfriarse, etcétera, cuándo una lesión cargando, ayudándole a su mamá a bajar las cosas del mandado, le va a tronar la espalda. Sé que suena exagerado, pero pasa. Cuando el fallecimiento de un familiar lo va a afectar de manera anímica. Entonces, la vida misma, otra vez. Por esto, yo resalto algo que sinceramente me ha tomado tiempo comprender, porque les soy muy honesto. Cuando el episodio que les contaba hace rato, el martes, yo estaba molesto conmigo, ojo, Mau, si estás escuchando esto, yo estaba enojado conmigo porque no había cumplido la meta o sea, yo estaba sin salir el martes con el episodio como yo me había comprometido. Y aunque una voz dentro de mí me decía de que vato, relájate, o sea, son poquitos, güey, porque esa voz siempre está ahí, ¿no? Y yo decía, cállate, o sea, cállate, no te atrevas a decir que son poquitos, o sea, es la raza que está escuchando el podcast constantemente y se merece lo mejor. Y al final fue como, o sea, esa voz tenía razón, no en que fueran poquitos o muchos las personas, sino en el sentido de relájate, ¿no? Ya fallaste, está bien, no pasa nada, no vuelvas a hacerlo, ¿no? O sea, corrige, modifica y aprende de lo que te ocurrió. Entonces, yo quiero llevarme eso, o sea, el próximo año voy a fallar, la voy a regar, la voy a cagar y voy a aprender como la regué y como la cagué este año. No importa que repita errores, o sea, porque probablemente vaya a hacer algo en lo que me vuelva a pasar algo que ya sucedió. No importa, o sea, lo acepto, le abro así los brazos y le digo, venga, chepa acá, gracias, otra cagazón y a darle. Y no pasa nada, ¿no? O sea, porque de lo contrario, o sea, de verdad, o sea, esa frustración me fregó el martes. O sea, el martes completo estaba yo ahí con todo estresado y todo. Hay cosas que no están dentro de nuestro control. En ese momento hubo cosas fuera de mi control que afectaron a la producción del episodio, provocando que la postproducción se retrasara. O sea, yo soy consciente de ello. Y entonces es como de, bueno, ¿cuáles fueron los detalles en donde que no hay que repetir, que hay que cambiar? Y ya está. Entonces, esos son los 5 aprendizajes principales del 2023. Me hubiera gustado que fueran menos. Me hubiera gustado, sí, de verdad, me hubiera gustado que fueran menos. Me hubiera gustado saberlos antes. Pero, bueno, te los voy a hacer en el repaso que ya sabes que me gusta hacer y que por ahí un amigo me dijo, bueno, el Liud precisamente, me dijo hace poquito, me gusta que lo hagas. Y pues a mí también me gusta hacerlos porque sinceramente me hace como recapitular, ¿no? Entonces los 5 aprendizajes fueron: el hobby no está peleado con la estructura y la planificación. El número 2 es: la constancia es la reina en el podcast. El número 3: apuesta por ti mismo, nunca te vas a arrepentir. Punto número 4, parecen títulos de libro de desarrollo personal y de... Perdónenme, pero así me pareció así como lindo, ¿no? Dejarlos así de esta manera. El 4, la preparación debe ser rigurosa por tu propio bien. Y el 5, acepta que vas a fallar y a equivocarte. Ya está. Y por último, yo te diría, de los 5 aprendizajes, si yo me tuviera que... Iba a decir echar la mochila, pero no. Ya están en la mochila los 5. Pero si me tuviera que tatuar uno, sería el 3. Apuesta por ti mismo. Ese sería. Y aquí estoy como... Ya empieza aquí la charla motivacional. No, no es cierto. Ese es el último porque a mí sí me hace falta acordarme de eso todo el tiempo. Entonces es como tatuaje. Aquí en la... yo creo que me lo voy a poner en... No lo pondría así, apuesta por ti mismo, porque suena medio chafo. Le encontraré algún cambio ahí para que no se note tan chafo. Pero ese sería el principal, ¿no? Ojalá no sea el que tú necesites. Yo lo digo porque a mí es el que más necesito. Pues cualquiera de los otros 4 está disponible. Y si quieres agarrar pues también. Bienvenido al club. Bienvenido al club de los que empiezan recién a apostar por sí mismos. Ya lo sabes, si este podcast te sirvió o te dio una idea respecto a lo que debes de hacer o no. Bueno, aquí yo creo que son más cosas de las que no debes hacer que de las que siguen tu programa. Tú, por favor, en este momento me tienes que dejar una reseña, un comentario de 5 estrellas, no de 4, no de 3, de 5, en Apple Podcast o en Spotify. Y en YouTube puedes suscribirte o puedes dejarme un like.
Así el éxito así bien bonito. Si no, ya sabes, si de plano no te gustó o incluso si quieres platicar conmigo, escríbeme por Instagram, @activatupodcast, es en donde estoy ahí siempre al pendiente de sus comentarios y de cualquier retroalimentación. Me despido, no sin antes recordarles que podcast se escribe sin acento y se hace con mucho, pero mucho amor, diría Walter Mercado. Ponle la agenda ya y activa tu podcast.